Bueno, Garelik, aquí estamos retomando las grajeas de historia y como es agosto, la retomamos con el general José de San Martín. Hoy tendría dos temas para plantear. El primero es la formación de San Martín en España, a donde fue muy pequeño, tenía 6 años, un niño, donde se formó como militar con su bautismo de fuego a los 13 años, dando pruebas de valor, inteligencia y coraje. ¿Y qué ideas recibió en la Europa de ese momento, que había sido escenario de la Revolución Francesa, el bonapartismo, el ascenso de la burguesía, etcétera? Y el segundo tema que me gustaría que conversaras hoy es el retorno de San Martín a estas tierras, que teniendo en cuenta que fue parte de un grupo más que significativo, varios de cuyos nombres quedaron en el bronce de nuestra historia, podemos estar seguros que ese retorno no fue porque extrañara el gusto de las papayas o las naranjas correntinas. Bueno, en la pregunta está implícita prácticamente las dos respuestas más importantes. Efectivamente, San Martín viaja con sus padres, el padre era militar, a España, retorna el padre a España y muy pequeño ingresa en el regimiento de Murcia, donde recibe una rígida formación militar y al cabo de muchos años se transforma en un oficial del ejército español, un oficial brillante, condecorado, recibió la medalla de oro en la batalla de Bailén contra los franceses, un militar no solo de una carrera brillante, sino de acción, combatió en los Pirineos, de ahí viene su gran experiencia en un ejército de montaña que después lo aplicó en el cruce de los Andes. Y era la época de la Revolución Francesa, la época de la humanidad de la Revolución Democrática, dirigida por la burguesía que todavía era revolucionaria, y eso impactó en España. En España también hubo una revolución democrática, con la diferencia que fue derrotada en 1808. Este grupo de militares que había sufrido la influencia de las ideas renovadoras de la Revolución Francesa, quedó entre dos espadas. Por un lado, los franceses que los perseguían porque habían sido militares oficiales del ejército español que estaba derrotado, y por otro lado, la reacción española que los perseguía también por las ideas de la Revolución Democrática. Todo eso genera un cuadro que se tienen que ir de España. En primer lugar, vino un grupo, o sea, no vinieron individuos sueltos, sino vinieron como un grupo de militares dispuestos a continuar y ponerse al servicio de la guerra por la independencia. Segundo, si miramos la lista, que habían nacido en el Río de la Plata, o lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata, era San Martín, que se fue a los 6 años, y Alvear, que se debe haber ido a los 5 o 4 años. El resto eran españoles que venían a continuar la lucha por la Revolución Democrática, que en esta zona tenía una primera tarea que era la independencia y se ponían al servicio de la patria naciente. Solamente si miramos la época y el contenido de la guerra de la independencia, podemos entender que la época era la época de la Revolución Democrática y lo que se expresaba acá era la necesidad de dejar de ser colonia. Y eso nos lleva a entender que militares españoles había de los dos lados, no estaban solo del lado del absolutismo monárquico. Este es el grupo que viene con San Martín. Después muchos militares españoles tuvieron tareas heroicas en la guerra de la independencia. El general Arenales también era español.
el coronel Padilla era español y los dos tienen un trabajo heroico en la llamada Guerra de las Republiquetas. Y también había criollos de ambos bandos, porque en el ejército absolutista monárquico había también criollos como Goyeneche y Tristán, que habían nacido en Arequipa. O sea, españoles había de los dos bandos y también criollos había de los dos bandos. La línea en la Guerra de la Independencia pasa por quienes se integraban o no a la época de la Revolución Democrática y de la independencia de las colonias a nivel mundial. ¿Qué llevó a un grupo de oficiales brillantes, condecorados, a venir acá a luchar contra el ejército que los formó? Solamente se explica por la época y al mismo tiempo por el hecho de que su ejército estaba derrotado por los franceses, estaba diezmado, y la revolución democrática en España estaba transitoriamente derrotada, resurge recién en 1820. Por lo tanto, este grupo, la frase de Manuel Moreno que viene huyendo de España, se explica políticamente porque estaban perseguidos de los dos lados, por los franceses por un lado y por la reacción española por el otro.